¿Qué tal, amigos? Después de lo visto, todo el mundo es listo, ¿no? Es verdad, es verdad ese refrán a la hora de analizar las cosas, qué sencillo es cuando terminan, ¿no? No lo digo solo y exactamente por lo que ha pasado en Suiza, ¿no? Donde al final ha ganado Almeida la contrarreloj y Adam Yates se ha llevado la victoria absoluta. Lo digo porque suele ser una práctica habitual, sí, por un lado nos encanta pronosticar, decir, adelantar y luego, pues, si sale con barba San Antón, que diría el clásico también. Bueno, a fin de cuentas son especulaciones, sin más. Trascendencia y que hablan de la buena salud del ciclismo, si alimenta el debate, si genera, no sé, un mínimo de excitación, de interés, de polémica, todas esas circunstancias, ¿no? Bueno, hemos retornado. Lo primero que quiero decir, aunque creo que la ocasión merece un reportaje en condiciones y una entrega, un vídeo especial que ya estamos preparando, en ese homenaje que se le rendía hoy entre ayer y hoy, ¿no? En Priego, Cuenca, su localidad de nacimiento, a Luis Ocaña, coincidiendo con el 50 aniversario, el 50º aniversario de su victoria en el Tour de Francia de 1973. Ha sido un día emotivo, de verdad, con las charlas, con la visita, con las familias, con los campeones que ahí se dieron cita, etcétera. Pero, bueno, creo que merece la pena, como digo, hacer una entrega, y la haremos, o si mañana o pasado podemos hacerla, porque la efeméride merecía una reflexión obligada y el personaje también mereció un recuerdo. Pero bueno, hoy nos tenemos que ceñir un poquito a lo que ha ocurrido en el domingo este tan activo que nos ha deparado la jornada, con 3, 4, 5 carreras prácticamente que han venido a coincidir, y donde hemos visto muchas cosas interesantes y otras que no lo han sido tanto. Bueno, empiezo por el Tour de Suiza, primero porque es la carrera de World Tour referencial y segundo porque era que había alimentado mayor polémica con ese duelo entre dos compañeros de equipo como eran Joao Almeida y Adam Yates, ¿no? Había generado la controversia de cada uno de vosotros opinabais si fulano va a ganar, si el otro estaba claro, si le han dejado de ganar porque la vuelta la había ganado Almeida en la contrarreloj final, si por el contrario. Yo no voy a hablar de mal rollo porque me ha dado toda la sensación contraria. Escuchar a Almeida decir que Adam Yates es un gran tipo y que se merece lo mejor, pues habla mucho y bien del lusitano, y creo que mejor todavía del ambiente dentro del equipo del UAE. Estoy hablando de una reflexión que parece obligada cuando llega una gran cita como es el Tour de Francia. No digo que el Tour de Suiza no lo sea, ¿eh? Entiéndase por ahí que era una carrera importante y que tenerla en el palmarés, obviamente lo persigue cualquier corredor, ¿no? Y que aquí se habían dado unas circunstancias previas en las que algunos no tenían muy claro si era mejor Almeida o si era mejor Adam Yates. A mí, mi impresión, porque es una impresión, a fin de cuentas, mi sensación era que Yates andaba más para arriba que Almeida, pero claro, el estado de forma que ha demostrado el lusitano y la contrarreloj, que se adaptaba mucho mejor a las características de Almeida, pues hacían presumir una pelea tremenda. Que habían dejado el tema en el alero pendiente de la última etapa, pues sí, parecía, pero bueno, es verdad que sobre el papel ellos podían medir. No me parece ni medio normal, ¿no? Que sea el equipo el que tenga que decidir, como pasó, y lo recordábamos ayer en la Vuelta a España, ¿no? Me pareció feo lo que pasó el año pasado, aún entendiéndolo, dentro del equipo del Jumbo entonces, ¿no? Y ahora, pues todo este juego y todas estas cámaras van un poco en dirección de lo que puede ocurrir en el Tour de Francia. Y si cuando llegue el Tour de Francia resulta que Vingegaard no va, creo que lo contaba ayer ya, ¿no? Con el apresuramiento del viaje y demás, y al final ya pierde uno un poquito el oremus, ¿no? De que si no anda Vingegaard bien, si Evenepoel no acaba, bueno, es su presentación en el Tour de Francia, por lo tanto tampoco se le va a exigir gran cosa, pues que estuvieran dominando los hombres del UAE, porque hay 4 corredorazos importantes para pelear incluso por los puestos de la clasificación, ¿no? ¿Qué era lo que iba a pasar en Suiza? Pues lo dejaron ahí un poco al albur. Lo dejaron 15 kilómetros contra el crono, en los que Almeida le ha ganado por 9 segundos a Adam Yates, con lo cual le ha sobrado renta de segundos. Pero bueno, expuesta estaba la situación, que ellos la podían medir porque, claro, primero salía Almeida y por detrás salía Adam Yates, sí, pero Almeida quería ganar la etapa, como es lógico, primero por la magnífica condición que tiene y segundo porque era el colofón a su magnífica actuación también en el Tour de Suiza, y luego a saber lo que podía ocurrir, ¿no? Con Adam Yates, que han estado midiendo, ¿no? Levanta un poco que vamos a hacer primero y segundo. Pues puede ser, no digo que no, porque también han podido controlarlo a lo largo de los 15 kilómetros que constaba la contrarreloj. Pero bueno, en cualquier caso,
A mí lo que ha pasado en Suiza no tiene ni la menor relevancia, ¿no? Ha ganado Yates, se ha llevado 2 etapas, se ha llevado otras 2 Almeida, aquí Paz, y se han repartido prácticamente todo el botín. Y a los demás les ha quedado a algunos el consuelo y a otros, pues yo creo que la decepción, ¿no? En el caso de Bernal puede ser el consuelo con la confirmación de que lo ha hecho francamente bien, pero sin opción de pelear ahí arriba. Y en el caso de Enric Mas, por citar a nombres que han ocupado puestos de privilegio en el Tour de Francia, naturalmente, pues decepción porque ha ido de menos a más. No era su fuerte la crono, no se le ha visto tan fuerte en la montaña como era de esperar, o por lo menos yo esperaba. Y no ha terminado bien el Tour de Suiza, con lo cual, bueno, pues las expectativas, digamos que a lo mejor es preferible, ¿no? Para él, para que no haya tanta tensión ni tanto, se rebajan un poquito, ¿no? En torno a lo que puede hacer en el Tour de Francia. Y en el caso de los otros corredores, pues sí hay reflexiones, sobre todo en torno a Richitello, ¿no? Ha vuelto a firmar una crono magnífica, terminado ahí en cuarta posición, detrás de Esquilmós, también podríamos decir de Lenny Martínez o de Pelayo Sánchez y de David de la Cruz, que han estado entre los 10 mejores. Pelayo aguantando el magnífico momento de forma que exhibió en el Giro de Italia, ¿no? Bueno, por cerrar un poco ese apartado, ¿no? Lo que dio de sí la crono, exigente cronoescalada con el triunfo de Almeida, con la segunda plaza de Adam Yates, con a 8 segundos, la tercera de Esquilmós a 20, la cuarta de Richitello a 37, la quinta de Pidcock a 50, Lenny Martínez a 55, Pelayo a 1.21, de la Cruz a 1.25, fijaos las diferencias, y Bernal a 1.30, que le ha llevado a perder precisamente la posición del podium, ya 1.40 Kelderman y luego Onley y Enric Mas, que se ha clasificado 1.47 del ganador. Bueno, el rendimiento de Bernal se puede ver desde varias perspectivas, ¿no? También era, yo creo que la prueba más exigente que ha tenido desde el triste accidente, ¿no? Porque ha sido un encadenado de etapas de alta montaña y venía el test, sí, era presumible que hubiera podido defender la tercera plaza, hubiera sido magnífico acabar en el podium, pero bueno, no es el Bernal que ganó el Tour, es el Bernal en busca de sí mismo, y yo creo que el balance en general del Tour de Suiza debe ser considerado como muy positivo, ¿no? Que luego ha aparecido por ahí Esquilmós, que tuvo un día malo, porque de lo contrario también había mostrado una regularidad fantástica, pues es un premio para el danés. O sea, no solo nos vamos a fijar en los nuestros, ¿no? De alguna manera. Hay que ver a los chicos jóvenes, y el caso de Esquilmós como el caso de Richitello, pues son significativos para confirmar que son ciclistas de alta montaña, completos en las cronos y que en resumidas cuentas van a ocupar el lugar que un día, en algunos casos no tan lejano, vayan dejando estos hombres ya mucho más asentados en el ciclismo. La clasificación general ha quedado, por lo tanto, con Adam Yates como ganador, Almeida segundo a 22 segundos, tercero Esquilmós a 3.2, gran diferencia entre los dos primeros, cuarto Bernal a 3.12, quinto Richitello a 3.31, sexto Pidcock a 4.36, perdió una plaza Enric Mas a 5.1, octavo Onley, otro jovencísimo escalador, a 5.40, noveno Kelderman a 6.31 y décimo Félix Gal a 6.35. A 7 segundos se quedó Pelayo Sánchez, un décimo de entrar en el top 10. También Higuita terminó en el 12º lugar, pero es verdad que ha tenido una actuación un poquito más lejos, ¿no?, de los que han estado peleando por los puestos de honor, al menos en algunas de las etapas. Y no, reflexiones las justas, ¿no? Es verdad que el Tour de Suiza se toma siempre como referencia de cara al Tour de Francia, es inevitable y obligado a la vez, pero no menos cierto que en los tiempos actuales son muchos los factores que inciden en la preparación y la puesta a punto idónea, ¿no?, para cuando llegue el Tour. Nos quedan 13 días exactamente para que arranque el Tour de Francia y ahora los corredores vuelven a retirarse a otra concentración en altitud donde tal vez algunos ajusten determinados detalles que les faltan en la preparación, y en esa esperanza hay que estar para que mejoren su rendimiento, porque de lo contrario da la sensación de que el Tour, con el interrogante de ver el estado de forma de Vingegaard, está copado por un intratable Tadej Pogačar y por un escuadrón, por una guardia real que asusta, ¿no? Con Adam Yates el primero, con Almeida, con Ayuso y, en fin, con todo el bloque que presenta la formación emiratí, que ojalá tenga rivales a su altura, porque de lo contrario nos pueden dar un festival en el Tour de Francia que nos conduzca a la rutina.
No digo a la monotonía, porque puede ser entretenido, puede ser divertido, pero la rutina de ver a los mismos siempre, pues yo creo que en cierto modo desluciría un poco el espectáculo, ¿no? Siempre es necesaria la lucha entre rivales para apreciar mucho más el espectáculo. Y bueno, por centrarnos en las otras carreras, ¿no? Ha sido preciosa la última etapa del Tour de Eslovenia, preciosa, porque atacó Pello Bilbao, consciente de que el recorrido tampoco era el más apropiado al final para arañarle segundos a Leotti, aprovechó la dura cuesta que tenía el circuito para arrancar ahí lejos de meta, bueno, intentarlo. Pello Bilbao tampoco le va la vida en quedar segundo en el Tour de Eslovenia y ha terminado manteniendo la posición, pero quería el primer puesto, lógicamente, de una Leotti que le sorprendió el otro día por la mano, no a él, sino también al resto de los rivales y de los favoritos, y que se ha llevado la victoria, pero el nombre propio es el de Ben Healy, porque la actuación que ha tenido el irlandés hoy ha sido portentosa. Ha atacado 40 veces, ha estado en el grupo cabecero, cuando le han absorbido, ha tirado, cuando ha estado tirando ha sido capaz de arrancarles 2 veces, ha llegado en solitario y ha conseguido una victoria fantástica, de las victorias más brillantes. A ver, no estaban enfrente a lo mejor adversarios del tipo de Pogačar, ni de Benepul, ni compañía, ¿no? Pero había gente de cierto nivel en Eslovenia y la exhibición que ha dado hoy, bueno, le confirma como un corredor que yo creo que tendría que aspirar a clásicas del estilo de Lieja, Bastogne Lieja, a lo mejor, ¿no? Y demás, y sobre todo a buscar etapas. Será un peligro permanente en el Tour de Francia porque el estado de forma con el que llega es impresionante, es arrollador. Ha ganado esa etapa con 6 segundos sobre el grupo que terminó cazando a los hombres de ataque, ¿no? A los Pello Bilbao y compañía. Entró Christoph dando tiempo a un pelotón con Aular, con Medgets y atención a la clasificación definitiva, porque Aleotti es el líder de la carrera y campeón, por lo tanto, de la prueba, con Pello Bilbao segundo, subió al podio a 10 segundos y con el joven Pellizzari, magnífico escalador, tercero a 26 segundos. El veterano Pozzovivo es cuarto a 26 segundos y Pablo Castrillo, que le hacía especial significación de él, también double, el británico del Polti, luego Ben Healy, que subió a la 7ª plaza, Zanna, Kras y Johannesen. Hago especial mención de Pablo Castrillo, también la puedo hacer de Paul Double, un corredor británico que fichó a última hora el equipo del Polti y que está dando un resultado magnífico pese a su juventud, ya lo hemos visto, ¿no? Y lo de Pablo Castrillo, sobresaliente. No es una carrera fácil, no es un corredor de primerísima fila, pero es un ciclista joven que está pidiendo paso a gritos. Y yo me alegro por él y por el equipo Ken Pharma, que después de haberse marchado, pues los 3 corredores tan referenciales, ¿no? Como eran Adrià, Raúl García Pierna e Igor Arrieta, pues siguen ahí tratando de promover a nuevos ciclistas que, aunque se vayan, son factoría española, en ese sentido también pueden sentirse orgullosos, ¿no? Y luego cerramos con la Vuelta a Bélgica porque no pasó nada. No pasó nada en la Vuelta a Bélgica en el sentido de que había un kilómetro de oro en el que podían y debían sustanciarse los primeros puestos de la clasificación general. Solo había 6 segundos entre los 3 mejores y entre ellos Alex Aramburu. Pero la realidad es que Barenskiol era el hombre más rápido, ¿no?, de la carrera, y aunque se afanó el Trek por echar abajo a la fuga, el líder del Trek, para ver si Vasek podía, pues al final consiguió precisamente Barenskiol dominar el primero de los sprints. Y una fórmula que conviene estudiar, porque es atractiva, le da aliciente, 3 sprints bonificados en tan solo 1 kilómetro de recorrido. Yo creo que en un ciclismo, como decíamos, inmovilista, es necesario que soplen aires frescos, que le den a la carrera un punto más de emoción, allá en territorios o en etapas en las que apenas hay otro atractivo que esperar durante 4 horas el desenlace al sprint. Pues bienvenido sea. Y bienvenida sea la victoria de Aramburu también, porque ha estado fantástico. El tercer puesto en la clasificación general y la victoria de Movistar por equipos, porque eso es algo verdaderamente novedoso. Primero porque Movistar es equipo que en otro tiempo, no tan lejano y con un potencial importante, consiguió hasta, creo que fueron 5 ocasiones, ¿no?, ganar la clasificación por equipos del Tour de Francia. Pues ahora, en horas bajas, con presupuestos más bajos, con muchas limitaciones y con un rendimiento irregular, pues que de repente, gracias a la labor de Aramburu, de Canal, de Gonzalo Serrano, que sufrió una avería, de Iván Romeo, etcétera, pues ha conseguido tener una actuación, llevarse la clasificación por equipos de la Vuelta a Bélgica. Una vuelta que no se adapta mucho a las características del ciclista español, ni del ciclista latinoamericano tampoco en general. Alguna excepción hay con Narváez sobre todo, ¿no?
pero que ha dejado demasiado rédito, ¿no?, para lo que nos tenía acostumbrados el equipo telefónico esta temporada. Yo creo que es un balance muy positivo que ojalá ilusione y motive, sin duda alguna, al equipo español de cara a ese Tour que está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Y bueno, quería cerrar también porque se ha terminado el Giro Baby y ya hemos hablado de este chico, ¿no?, de Jarno Vidar, 18 años, belga, ganado las 2 etapas duras de alta montaña, corredor del Lotto, que será profesional el año que viene. Bueno, en un par de años ya veremos, empezará a correr algunas carreras ya, claro, de segunda categoría, y que ha ganado demostrando un potencial en unas condiciones de escalador formidables. Pero Pablo Torres, el madrileño del equipo filial o del segundo equipo, del equipo joven de UAE, ha sido segundo, y Pau Martí, del equipo joven de la Academia de Israel, ha sido tercero. Y eso ya es la confirmación después de 8 días de carrera. No solo es un día inspirado o aprovechar una situación puntual o coyuntural, es mantener esa regularidad, defender esos puestos y, en resumidas cuentas, apuntar a que aquí hay jóvenes cachorros, como decíamos antes, de Pablo Castrillo, dispuestos a recoger el testigo de aquellos que tarde o temprano se van a terminar marchando. Así que con eso lo dejamos, ¿eh? Con eso no le ponemos el cierre al ciclismo, faltaría más con lo que nos queda todavía, pero cerramos una semana muy intensa de alta competición, que es obviamente la previa del Tour de Francia. Pero antes, no lo olvidemos, tenemos ahí los campeonatos nacionales, ¿eh? Se me ha olvidado decir que hoy ganó Tim Merlier la etapa de Bélgica, de Bruselas, porque terminaba en la capital belga. Ganó la etapa en el sprint y en la clasificación general definitiva el podium fue para Varenskiold, con Vasek a 4 segundos, Aramburu a 7, Philipsen a 17, Stuyven a 19, Asgreen a 24, Segaer, Tussé, Hagenes y Coté. No, lo que viene a continuación son los campeonatos nacionales, con mucho interés. Por ejemplo, Merlier hablaba, ¿no?, de su interés el próximo domingo en el campeonato nacional, las pruebas contra el reloj el viernes. Bueno, muchos de los actores principales no están presentes porque quien más, quien menos se concentra por ahí con sus equipos o con los hombres que van a estar en el Tour de Francia, pero siempre es un campeonato nacional, siempre es un maillot que lucir y siempre son pruebas muy atractivas. Sin ir más lejos, la del Campeonato Nacional Español con la etapa del Escorial el domingo, más dura todavía que la del año pasado, será una pelea bien bonita para ver si Oyer Lazcano revalida o no al frente de Movistar ese maillot de campeón de España tan brillantemente conseguido el año pasado. Antes de eso, prometido está, la próxima entrega será para recordar momentos, imágenes de ese homenaje a Luis Ocaña y la figura del grandísimo corredor conquense. Gracias, amigos, por seguirnos como siempre y muchas gracias por estar ahí.